Dios bendiga de una manera especial en esta hora. Quisiera hablar de un tema bastante importante en estos últimos tiempos. Se trata del arrebatamiento. Y yo quisiera hablar de un punto en el cual yo pude entender, aunque estaba renuente. Yo soy de los que creían en el arrebatamiento antes de la tribulación. También quiero hacer un paréntesis ahora en este punto para enfatizar en que el arrebatamiento, o mejor dicho, la gran tribulación y la ira de Dios son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Cuando se abre el quinto sello, el Apocalipsis, aparecen unas almas de unos decapitados debajo del altar de Dios. Estos decapitados, por causa de la palabra de Dios, reclaman a Dios su venganza. La venganza de Dios es la ira de Dios. Entonces, se puede ver claramente que la ira de Dios no es la gran tribulación. La ira de Dios es algo diferente. Es cuando Dios empieza a derramar las 7 copas de ira, en donde habrá granizo como el peso de un talento, o sea, el peso de una funda de cemento, 90 libras. Algo terrible, en donde islas completas se desbaratarán. Entonces, la ira de Dios y la gran tribulación no son lo mismo. La gran tribulación es la ira del diablo a través de este personaje llamado Anticristo. Ahora, te voy a contar lo que a mí me hizo brincar. Sí, según la palabra de Dios, indefectiblemente el arrebatamiento va ligado de una manera muy estrecha con lo que tiene que ver la resurrección de los muertos en Cristo. De tal manera que si no hay resurrección de los muertos en Cristo, tampoco hay arrebatamiento. Porque hay una promesa de arrebatamiento, ¿verdad que sí? A los que están vivos. Pero el que está vivo y muere sin ver esta promesa de parte de Dios, entonces como quiera la verá primero que los que estén vivos. O sea, la promesa es primero para los que ya murieron en Él. Oye lo fiel que es Dios. Es decir, que sin esa resurrección de los muertos no hay arrebatamiento. Por eso dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, en microdécima de segundo, los muertos en Cristo resucitan primero con el cuerpo de gloria que Él nos dará también a los que estemos vivos. Y entonces, una vez que ya los muertos en Cristo resucitan, entonces los que estemos en Cristo también seremos arrebatados y transformados y recibiremos al Señor en el aire. Pero el Señor sigue bajando aquí, trayendo y depositando su ira contra todos los que contribuyeron y colaboraron con el gobierno del anticristo, haciendo la gran matanza o contribuyendo con la gran matanza, denunciando a los cristianos. Allí vive un cristiano, tómenlo y aprésenlo y mátenlo. Claro que sí, como en el holocausto nazi, muchos de los civiles salían cuando se levantaban con sus escopetas y mataban a todos los judíos que ya previamente tenían una marca, una estrella. Según Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23, hay un orden en las resurrecciones que faltan. Ocurrió ya una resurrección. Son 3 por todo. Cristo, primicia, ¿verdad que sí? Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando el Hijo le entregue al Padre el reino. Ahí entonces se levantarán los que no resucitaron en la resurrección, o los que no resucitarán
en la resurrección que estamos esperando nosotros los que estamos en Cristo. O sea, hay un orden que indefectiblemente la resurrección de los muertos en Cristo está estrechamente ligada. La resurrección de los muertos en Cristo está estrechamente ligada a el arrebatamiento. Por eso cuando entonces yo leí Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 en adelante, el cual dice que hay unas almas que decapitaron por no recibir la marca, ni el sello, ni el número del nombre del anticristo, de la bestia, y ellos resucitaron en la primera resurrección. Yo dije, oh, ¿qué pasó aquí? Eso fue lo que me hizo despertar, porque yo escuchaba lo de segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 en adelante, que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, en el sentido y con respecto a la venida del Señor, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, que está diciendo que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Antes yo leía todos esos versículos y yo lo ignoraba, pero algo que no pude ignorar es que la resurrección de los muertos en Cristo ocurre. Y esa resurrección de los muertos en Cristo también se puede ver en Apocalipsis capítulo 20, porque no hay dos resurrecciones, vuelvo y repito. Indefectiblemente, o sea, indudablemente, la resurrección es tanto así que la resurrección de los muertos en Cristo es primero, porque la promesa es a los que ya murieron, ¿verdad que sí? Se le da a ellos primero. Pero no es que vamos a durar ni una hora ni 2 horas después para ser arrebatados inmediatamente, no. Es ahí, después que ellos son transformados, porque todos seremos transformados, dice la Biblia. Los que están muertos en Cristo, claro. Los otros muertos, la Biblia dice, no vuelven a vivir hasta que se cumplan 1000 años. No vuelven a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Entonces lo que me hizo brincar y entender ya y decir, ya bajé la guardia, es que si en 1 Corintios capítulo 15 me da un orden de los muertos que han de resucitar, menciona a Cristo como las primicias. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Y luego el fin, cuando entrega el reino al Dios y Padre. O sea, 3 resurrecciones por todas. La resurrección que estamos esperando de la transformación del cuerpo. Al final habrá un juicio, pero no para los que fueron resucitados en el Señor. Para los que fueron resucitados, que murieron en el Señor. Ni para los arrebatados que estuvieron vivos al momento del Señor venir y llevarse a su pueblo. También ahí se llevará a todos los israelitas que estén haciendo en ese momento la voluntad de Dios y que estén pagando el precio por no dejarse sellar en ese momento, a los judíos también, al pueblo de Dios, que todos somos uno. Ahí recibiremos toda esa herencia. Ve esa transformación. A Daniel se lo dijeron en el capítulo 12. Pero tú irás hasta el fin y recibirás tu heredad. ¿Cuál es esa heredad? Si Daniel, que es judío, la va a recibir, entonces todos los judíos que le estén sirviendo a Dios, porque esto no se trata de nacionalidad física, sino la nacionalidad espiritual. Esto se trata de la nacionalidad espiritual. Habrá un juicio
pero ya no para los que han resucitado en Cristo y arrebatados. Ese juicio le pertenece a todos aquellos que no tuvieron parte en la primera resurrección. Todos aquellos que no tuvieron parte en la primera resurrección, como lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 4, 5 y 6, entonces aparecen en ese juicio. Y cuando lo estén buscando en el libro de la vida, el que aparezca en el libro de la vida, ese será salvo. Pero ya a nosotros, los que hemos sido arrebatados y los muertos que han resucitado en Cristo, no pasarán por ese juicio. Estamos esperando la transformación de este cuerpo. Ese es el arrebatamiento. Pero antes de nosotros recibir ese arrebatamiento, ese rapto, como usted le quiera llamar, pero son los muertos en Cristo. Entonces, cuando tú te metes a Apocalipsis capítulo 20, que tú ves, capítulo 20, versículo 4, lo puede leer y usted va a entender que ya. Entonces dice que ellos, los que mató el anticristo, que lo decapitó porque ellos no quisieron recibir la marca, porque la advertencia es esa. La advertencia es: no reciban la marca. Entonces estos que murieron, que aparecen decapitados, capítulo 20, versículo 4, dice que ellos vivieron de la resurrección de los muertos. Y es tanto así que luego dice: y esta es la primera resurrección. Versículo 5. Ve, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplen 1000 años en el reinado de nuestro Señor Jesucristo, junto con nosotros, los que hayamos sido arrebatados y los que hayan sido resucitados en Cristo. Los otros muertos no vuelven a vivir. ¿Cuáles son estos muertos que no vuelven a vivir? Bueno, estos muertos que no vuelven a vivir son los condenados, que están en el infierno ahora, están allí padeciendo, están encarcelados allí. Ahora, otras personas que nunca escucharon lo que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo, y otras personas más que puedan aparecer. Estos son los que luego del reinado de nuestro Señor Jesucristo, que tendrá con los que son de Él, los arrebatados, los resucitados en Él, dice que ellos y nosotros, junto con nuestro Señor Jesucristo, reinaremos con Él 1000 años. Luego de ahí, entonces, Satanás será suelto, todos sus demonios serán sueltos, y se levantará una gran multitud de Gog y Magog, los 4 fines de la tierra, o sea, los 4 puntos cardinales de la tierra, a pelear en contra de nuestro Señor Jesucristo, y ahí el Padre mandará fuego del cielo. Aparecerá el trono blanco, y entonces ahí aparecerá nuevamente una resurrección, en donde habrá un juicio, y el Señor determinará los salvos y los perdidos. Los que aparezcan en el libro de la vida serán salvos, y los que no serán echados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Por eso dice en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 4 y 5 y 6 en adelante: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Y son esos decapitados que el anticristo decocotó. El anticristo le arrancó la cabeza. Eso fue lo que me hizo brincar a mí y decir: pero ven acá, pero se supone que esta resurrección, ¿cuál es el número de ella? Y la misma Biblia te dice que es la primera, o sea, la que estamos esperando todos. Eso fue lo que me hizo entender. Yo no quería comprender que la iglesia sí, el anticristo la perseguirá, pero esa no es la ira de Dios, señores. Esa no es la ira de Dios. Esa es la persecución mundial que habrá. Esa es una tribulación mundial que habrá en contra de todo aquel que confiese y profese tener algún tipo de fe en el Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel.
ahí se irán católicos, ahí matarán a los israelitas, ahí matarán a todo el que confiese tener algún vínculo con el Dios de Israel, evangélico, mormones. Bueno, los mormones no tanto, porque ellos creen en su Dios Moroni, pero todo el que aquí en la tierra se va a definir si es del dragón o si es de Jehová de los ejércitos. Habrá solamente dos categorías. Hay mucha gente que están indefinidos ahora, que no pertenecen a ningún bando según ellos, pero la Biblia dice que el que no recoge con Jesús desparrama. Sí. Entonces analiza este punto. La resurrección de los muertos, faltan solamente dos resurrecciones. El capítulo 15 de Primera de Corintios habla en un orden de las resurrecciones. Cristo, que es la primicia de los que durmieron, ¿verdad que sí? Luego los que son de Cristo en su venida, o sea, en la venida del Señor, falta una resurrección y luego al final en el trono blanco. Entonces, si aparece una resurrección en el capítulo 20, dice que el anticristo le mochó la cabeza, y no solo dice que es una resurrección, porque si lo dijera así, déjame decirte algo, mi hermano, que yo estaba tan aferrado a ese arrebatamiento antes de la persecución mundial, porque yo ligaba todo, al igual que mucha gente liga todo, y por eso es el error. Mucha gente cree que la persecución y la tribulación es la misma ira de Dios. No, la ira de Dios es algo sin precedente, es algo donde no quedará piedra encima de otra piedra. Es algo donde los hombres, el corazón de los hombres desfallecerán a causa de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Es algo que las estrellas van a caer del cielo. Déjame decirte algo acerca de las estrellas, que yo sé que mucha gente cree que las estrellas es como nos han dicho, la falsa ciencia con respecto a la cosmología de nuestro cosmos. Esa falsa ciencia que nos ha dicho que nosotros vivimos en un sistema solar girando alrededor del Sol y dando la vuelta en un propio eje. Es mentira del diablo. Las estrellas son locales. El Sol también es local y el Sol es quien gira alrededor de nosotros. Y las estrellas también, dice la Biblia, caerán. No son soles con unas dimensiones desproporcionadas a la tierra, no. Todo está puesto ahí arriba en el firmamento. El firmamento es lo que elevó las aguas. El firmamento y expansión es lo mismo. Ve, lo que elevó las aguas que estaban abajo de las que van arriba, había todo un desorden. Dios dice, haya una expansión que separen las aguas de las que van arriba, de las que están debajo. Y hay una separación. Porque este firmamento o esta expansión es a lo que se le llamó cielos. Sí, las estrellas no están a miles de millones de kilómetros de años de distancia, años luz. Eso es mentira del diablo. Las estrellas es como Dios dice que son. Son locales, son lumbreras y también le llama ángeles a las estrellas. Ellas caerán del cielo. Así como cuando un viento sacude a un árbol de higos, que caen todos esos higos, así caerá, según la palabra de Dios. Y el cielo se enrollará como un pergamino. ¿Cómo así? Si el cielo está abierto, según lo que nos enseñaron. El cielo no está abierto, el cielo es una bóveda. Nosotros vivimos en un lugar cerrado, abovedado. Sí. Esa es la cosmología que Dios creó de la tierra. Por eso dice que el cielo y la tierra pasarán con gran estruendo, según segunda de Pedro, capítulo 3. Esos cielos se van a desvanecer como un pergamino. Se van a explotar. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios es algo que es terrible. No es la persecución y esa tribulación que nos han enseñado. Cuando tú lo ligas todo, tú dices, nosotros no estaremos aquí. Y si fuera así, no estaríamos aquí porque no estamos para ira.
Pero no, esa no es la ira de Dios. La gran tribulación es una persecución mundial por este hombre y este fenómeno llamado anticristo. Así que estudia bien este tema acerca de la resurrección y entenderás que no hay 4 resurrecciones. Solamente son 3. Cristo, que es la primicia. Luego lo que son de Cristo, ¿dónde? En su venida. Luego el fin, cuando haya puesto a sus enemigos por debajo de sus pies. Gloria al nombre del Señor, después de los 1000 años de reinado, como lo dice la Biblia. Entonces esos muertos que aparecen en el capítulo 20, en la misma o en el mismo evento de esa resurrección que te habla Apocalipsis capítulo 20, que dice que es la primera resurrección, es que los que están en Cristo son arrebatados. Ese es el mismo evento. Por eso es que yo brinqué, porque estamos relacionados directamente, los que estamos vivos, o el arrebatamiento está relacionado directamente con ese suceso o con ese acontecimiento de la resurrección de los muertos. Ve, y ahí inmediatamente viene el arrebatamiento. Entonces, si la palabra de Dios dice que a estos que están muertos y son resucitados, el anticristo le mochó la cabeza, y ahí viene una resurrección, o mejor dicho, perdón, un arrebatamiento que viene posteriormente. ¿Qué significa eso? Está fácil. Significa que la iglesia estará aquí cuando el anticristo aparezca en el escenario mundial, quitando cabeza, mochándole la cabeza a todo aquel que profese alguna fe a favor del Dios de Israel. Sí, eso fue lo que me hizo entender, porque a 1 Corintios capítulo 15, vuelvo y te repito, te da el orden, todo en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Ahí se levantan los muertos en Cristo primero. Y luego los que estamos vivos, ahí mismo, inmediatamente, microdécima de segundo, en un abrir y cerrar de ojos, todos tendremos un cuerpo de gloria. Los que están muertos, que muchos de ellos ya no hay cuerpo de eso, están podridos y están deshechos, pero Dios le dará un cuerpo de gloria. Luego arrebatará a los que estemos vivos. Entonces esos mismos muertos, Apocalipsis capítulo 20 dice que el anticristo le mochó la cabeza. Nosotros tenemos que ser arrebatados, los que estemos vivos, cuando los muertos resuciten. Y los muertos que resucitan son los que el anticristo le mocha la cabeza. ¿Qué te parece? Ahora lo estás entendiendo. Ahora lo entiendes mejor. Eso fue lo que me hizo entender. Lo estoy repitiendo para que me entiendan. Nosotros nos vamos inmediatamente después de los que estén muertos resuciten, los muertos en Cristo. Pero la Biblia dice que esos muertos son los que el anticristo le mocha la cabeza. ¿Qué te parece? Y si nosotros no vamos después, o ahí mismo inmediatamente de la resurrección de lo que le mocharon la cabeza a los muertos en Cristo, significa que estaremos aquí cuando el anticristo esté gobernando y esté persiguiendo y esté matando a los cristianos. ¿Por qué yo menciono eso? Porque yo le quiero aguar la fiesta a la gente. Yo no le quiero aguar fiesta a nadie. Porque para mí, yo duré más de 3 meses después que comprendí eso, peleando con esa verdad, sin querer aceptarla, hasta que pude entender que es mejor hacer la voluntad de Dios aunque tú estés nadando en contra de la corriente. Aunque tú estés nadando en contra de la corriente, tienes que proclamar la verdad. Tienes que proclamar la verdad. Los muertos en Cristo resucitan primero, dice la Biblia. Entonces los que estemos vivos vamos ahí mismo inmediatamente en microdécima de segundo a ser arrebatados. Pero si esos muertos en Cristo, que tienen parte en la primera resurrección, son los que el anticristo le mochó la cabeza, ¿qué tú crees
¿Qué es que está pasando en ese escenario? Que la iglesia todavía está aquí, no ha sido arrebatada. Eso está claro. Eso está claro. Yo no lo entendía antes, no lo quería comprender, no lo quería aceptar porque es duro. Desde mi nacimiento en el Evangelio, porque la Biblia dice que uno nace de nuevo y es como un niño. Se me enseñó eso. Pero yo no culpo a mi pastor Genaro Corporal, nunca lo puedo culpar. Un excelente pastor, no lo puedo culpar porque él también se sentó como un niño a aprender cuando nació de nuevo. Era un niño también. Esa enseñanza tiene ya casi 200 años. Cuando la jovencita Margaret MacDonald, 1830, tuvo una revelación en donde la venida del Señor se dividía en 2 etapas, en un rapto y después otra venida. Y no es así, es solamente una sola venida, una sola resurrección y un solo arrebatamiento. Ahí Dios arrebatará también al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel también será perseguido. No son 2 pueblos, es un solo. Estamos divididos nosotros, pero Dios nos ve como un solo pueblo. Ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay gentil. Es un solo pueblo. Es un solo pueblo. La cuava para los judíos. No ellos, no. Es un solo pueblo. Y entiende que si los muertos en Cristo, que indefectiblemente tienen que resucitar primero que los que estamos vivos, ser arrebatados. Dice la Biblia que nosotros no precederemos a los que ya durmieron. Lo que significa es que no nos adelantaremos. Que no hay un arrebatamiento antes de que los muertos en Cristo resuciten primero. ¡Wow! No hay un arrebatamiento sin que primero los muertos que han muerto, valga la redundancia, en el Señor, resuciten primero. No hay un arrebatamiento sin que los muertos en Cristo resuciten primero. No hay un arrebatamiento sin que los muertos en Cristo resuciten primero. Y si los que resucitan primero fue los que el anticristo mató, significa que la iglesia será perseguida, estará aquí. Y los que hayamos quedado, ¿por qué dice los que hayamos quedado? Porque será una matanza sin precedente, por eso es que le llaman gran tribulación, porque será una tribulación que ni los 200 y pico de años que tuvimos perseguidos por la iglesia católica y los emperadores romanos se comparará con esa matanza que habrá en contra de nosotros. Pero Dios vengará nuestra sangre. La Biblia dice que ellos, los que están en el altar, las almas de los que están en el altar de Dios, debajo del altar, reclaman la venganza. Ve, ¿hasta cuándo no vengará nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y el Señor le dice, déjame decirte algo, hago un paréntesis aquí. Esa venganza que ellos están reclamando es la ira de Dios en los que moran en la tierra. Pero el Señor le dice, no, estén tranquilos, tengan vestidura blanca. Tengan vestidura blanca y aguanten un poco de tiempo, porque es necesario que sus consiervos sean muertos como ustedes. ¿Está entendiendo? Dando a entender que la ira viene después de la matanza. De la matanza. ¿Cuál matanza? La que el anticristo está y seguirá siendo en el tiempo en el que estos mártires que están debajo del altar están reclamando la ira y la intervención divina. ¿Hasta cuándo no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Se le dio vestidura blanca y se le dijo que aguarden un poco de tiempo hasta que sus consiervos sean asesinados igual que ustedes. Esa es la matanza que habrá y tenemos que tener mucha cuenta, porque el llamado es: huyan a los montes. Huyan a los montes. Huyan a los montes.
Gloria al nombre del Señor. Eso era lo que yo no quería entender, pero Dios me lo dio a entender. Yo tengo que dar esta verdad, esta palabra. Mucha gente yo le he hablado acerca de este tema. Le he dicho, varón, gente grande, porque por eso es que los grandes lamentablemente no aceptan que pueden estar equivocados. No aceptan, no son humildes para analizar por lo menos lo que uno le habla o lo que se le dice. Le he explicado, varón, mire, las resurrecciones nada más son 3, Cristo, lo que son de Cristo en la venida de Él y luego en el fin. Entonces lo que aparecen, que la misma Biblia dice que esta es la primera resurrección, porque Cristo es la primicia, no se puede mencionar como primera, sino las primicias. O sea, algo aparte. Algo aparte. Entonces los primeros que seremos resucitados o serán resucitados es juntamente con el arrebatamiento. Es decir, que ese evento que tuve en Apocalipsis 20, esa resurrección, es la misma resurrección que habla Pablo. Las de los muertos en Cristo. ¡Wow! Cuando yo entendí eso dije ¡wow! Y duré casi 4 meses peleando con esa verdad, no queriendo aceptarla. Pero por todas partes te da. Por todas partes te da. Por todas partes te da que nosotros estaremos aquí. Porque tú no ves un arrebatamiento. No te dice cuándo exactamente es. Este arrebatamiento, dije que es antes, no te lo dice. Son suposiciones. Pero si tú te vas a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante, en donde dice, yo no lo sé hasta de memoria, porque yo busqué todo lo que tiene que ver. Después de ahí, oye, fue en 4 meses que yo duré. Yo tengo 25 años, 26 años para 27 en el Evangelio. Y ya hace 1 año y algo que entendí esto. Y duré 4 meses peleando con esta verdad. Y todo lo que tenía que ver con venida lo busqué. Todo lo que tenía que ver con resurrección lo busqué. Todo lo que tenía que ver con arrebatamiento lo busqué. Cuando habla de nuestra reunión con Él, ese es el arrebatamiento, dicho de otra manera. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os conturbéis ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo está diciendo claro. Cristo no vendrá. Nuestra reunión con Él no se dará sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sin que se manifieste el anticristo. Lo está diciendo claro. Luego dicen en lo que continúa ahí, tú ves, lo que casi no se entiende, porque dice que hay quien al presente lo detiene. Entonces le achacan eso, que es que la iglesia estará aquí. Pues la palabra de Dios no puede decirse y contradecirse. Ya dijo que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado. No puede decir que el hombre de pecado no puede venir porque la iglesia lo está parando. No puede decir eso, no lo puede decir. Porque no puede decirse y contradecirse la misma palabra de Dios. Porque en una te está diciendo algo y en otra dice algo que tú no lo entiendes bien. Tú no puedes contradecir lo que está claro. Lo que está claro es que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No puedes decir que lo que detiene al anticristo, que no lo dice claro, tú tienes que decir que es la iglesia que lo está frenando o que es el Espíritu Santo. No lo puedes decir porque la Biblia no lo dice claro, eso. Pero lo que dice claro es que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás.
está hablando del anticristo. Cristo no vendrá, ni tampoco nuestra reunión con Él, porque ese es el tema, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo. Así que este llamado va para cada uno de los pastores que enseñan a su pueblo, al pueblo de Dios, que enseñen este tema con respecto al arrebatamiento y qué debemos hacer, que lo precede una persecución mundial, como lo dice capítulo 24 de Mateo, versículo 29, que dice: después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre.